Estimados alumnos, ya estamos en una nueva videoclase donde seguimos con la lección número 1 sobre el proceso de exploración del territorio. Este tema que vamos a tratar en esta ocasión, en la videoclase número 19, trata sobre la ocupación en el sur de Chile. El objetivo es que podamos profundizar y valorar el proceso de ocupación del territorio nacional como parte del poblamiento del país. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Hay tres momentos importantes: la ocupación de Chiloé, la ocupación de Magallanes y la colonización de Yanquihue. Y aquí hay momentos importantes, gestos, hechos, como es, por ejemplo, el Tratado de Tahuntauco, que se firma en 1826, donde se pone fin, ¿no?, a la presencia militar española, que era un enclave molesto, obviamente, para el país, ya que peligroso también, y por lo tanto una de las primeras tareas de los primeros gobiernos independientes, ¿no es cierto?, en nuestro país, fue justamente sacar a los españoles de ahí. Y eso ocurre en 1826, 8 años después de la firma de la independencia del país. En caso de la ocupación de Magallanes, tema que ya hemos visto algunas cosas anteriormente. La fundación del Fuerte Bulnes en 1843 es la primera gran gesto del país, ¿no?, donde don Manuel Bulnes envía a la goleta en Cut a ocupar ese lugar, el Techo Magallanes. En años después, el año 1853, se funda la ciudad de Punta Arenas y ya se inicia ya un poblamiento interesante en ese lugar. Y en el otro momento es la colonización de Yanquihue, que va a ser fundamentalmente con la inmigración alemana, y es así como se funda, ¿no es cierto?, la ciudad de Puerto Montt en 1853. De tal manera que esos son tres momentos importantes dentro de este proceso. No son los únicos, como vamos a ver, pero dentro de este desarrollo son tres momentos importantes. Ahora, dentro de este contexto, hablamos en clases también sobre algunas personas importantes, entre ellas, por ejemplo, don Ignacio Domeyko, ¿no?, un gran científico que está en el país. Él plantea algo en la época, ¿no?, algo que es para el debate. Él dice que el objeto principal de la colonización en Chile, mediante la inmigración extranjera, no puede ser solamente el aumento numérico de la población, sino que también un tema de educación. Él hablaba, ¿no es cierto?, en la época de moralización del pueblo. Es también para él la introducción de gente trabajadora, ¿no?, en el país. Gente que colabore con la economía, el amor al trabajo, ¿no es cierto?, de que introduzcan métodos prácticos en la agricultura. De tal manera que él tiene esta visión de que el tema de la inmigración extranjera no es solamente un tema de aumentar numéricamente a la población, sino que tiene que ver también con estos otros aspectos. Sin duda que él tiene mucha razón, y esta discusión, esta reflexión la vamos evidentemente a profundizar en clases. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo la inmigración europea? Hay un primer hecho, ¿no?, que fue justamente el choque con los pueblos originarios. La zona de Yanquihue, por ejemplo, está habitada fundamentalmente por huilliches, no en gran cantidad, pero indudablemente que aquí hay una suerte de situación compleja, ¿no?, que además viene produciéndose desde la llegada a los españoles en el siglo XVI, ¿no?, con este encuentro, ¿no es cierto?, entre la población inmigrante europea y los pueblos originarios que habitaban el país, y que son varios. En este proceso ya de 3 siglos, ¿no?, que en ese momento, indudablemente que varios de los pueblos originarios, por ejemplo, el caso de los picunches que habitaban la zona central de Chile, habían ido, estaban siendo mermados, pero no por una razón tan especial. O sea, lo especial era que esta población se mezcló con la población europea. Por lo tanto, ya hay un tema de identidad cultural que ya había ido descendiendo, y era la población mestiza, la población más importante, como ya hemos explicado anteriormente. Pero quedaban indudablemente más lejanos algunos pueblos, como el caso del pueblo mapuche, al sur, ¿no es cierto?, del Biobío, al norte del Tolten. Por ahí en esa zona se ubicaban, que todavía
mantenían, ¿no es cierto?, una cierta identidad cultural y no estaban muy mezclados tampoco. Estaban también los huilliches, ¿no?, en la zona, como ya hemos explicado, en la zona justamente de Yanquihue y el sur, los Selkman en el extremo sur, los Cuncos, Chonos, Cahuéscar, Yaganes en el extremo sur, ¿no?, que van a sufrir diferentes consecuencias a raíz, ¿no?, de la llegada del europeo. Este tema en especial lo vamos a profundizar en clases, ¿no?, porque es un tema que vale la pena profundizar, ya que hay mucha mitología también sobre este tema, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que tendremos que ver es justamente el tema de los territorios, de la propiedad de la tierra, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad de la tierra? Bien, sigamos adelante. Eh, En la inmigración encontramos que hay dos tipos de inmigrantes. Primero está lo que podríamos llamar la inmigración de iniciativa estatal, como fue el caso de Yanquihue, donde el Estado instaló una oficina en Alemania, ¿no?, y que buscó lo que se llamó una inmigración selectiva. O sea, se eligió a quienes querían, ¿no es cierto?, llegar a Chile. Pero está también la inmigración espontánea, ya sea por diferentes situaciones de origen en sus países, llegaron en distintas oleadas inmigrantes. Ahora, ¿qué aportaron? ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, muchos de estos inmigrantes aportaron capital, ¿no? Capital, o sea, recursos donde no había. También, por supuesto, conocimientos. Por ejemplo, en la minería, ¿no?, nuevas técnicas que acá no se conocían. En la agricultura, también muy importante, la ganadería, etc. Y esto también es muy importante, un espíritu emprendedor. Estos emigrantes llegan a desarrollar, ¿no?, a estar en Chile, a vivir en Chile, a colonizar. Por lo tanto, vienen con un espíritu, ¿no es cierto?, de emprender, de hacer empresa, de crecer. Y por lo tanto, estos tres aspectos, sin duda, que van a marcar ya no solamente el poblamiento, ¿no?, tal como decía don Ignacio Domínguez, sino que además la cultura del país y la economía, ¿no? Así que son tres aspectos clave en la inmigración europea de la segunda mitad del siglo XIX, no solamente, o sea, por un lado, la de iniciativa estatal y por supuesto también aquella que es inmigración espontánea. Entonces, esta inmigración de la segunda mitad del siglo XIX europea, fundamentalmente evidenció, ¿no es cierto?, un gran impacto en el comercio, como lo hemos dicho, la agricultura, la minería y el desarrollo de la industria. Aspectos sin duda claves en la economía del país, claves. O sea, sin esta oleada inmigratoria, indudablemente que el país habría tenido otro desarrollo, distinto, obviamente menor. Ahora, veamos cuáles fueron estos inmigrantes. Sabemos ya, porque lo hemos tratado en clases, los alemanes. Pero también llegaron británicos, también llegaron croatas y también llegaron italianos. Estamos mencionando las colonias más numerosas, pero también llegaron suizos, franceses y de varias otras nacionalidades, como por ejemplo después en la primera mitad del siglo XX van a llegar palestinos, por ejemplo. De manera que esto es un proceso que comienza en el siglo XIX, en esta segunda mitad, pero que indudablemente que hay oleadas que vienen después también de inmigrantes. Veamos en qué consiste esto. Los alemanes fundamentalmente se van a ubicar en Yanquihue, como ya hemos explicado. Algunos de ellos también llegan a Santiago, ¿no? Se quedan en Santiago. En la época se considera que llegaron alrededor de 40.000 alemanes, ¿no? Esa fue la cifra en la época se puede estudiar e investigar. Y actualmente, en rojo, tenemos la población de origen alemán. O sea, de estos 40.000 aproximadamente hay 500.000 chilenos actuales que descienden de esta inmigración alemana actualmente. Veamos el caso de los británicos. Los británicos se van fundamentalmente a vivir a Valparaíso, Magallanes, algunos pocos en Santiago, algunos también en el Norte Chico, pero fundamentalmente en estos dos lugares. Se calcula que llegaron alrededor de 50.000. Insisto, los británicos va a ser inmigración espontánea, fundamentalmente vienen atraídos por el comercio, ¿no?, por la industria, ¿no?, y van a ir llegando poco a poco en ese número. Incluso llama la atención
que mayor que los alemanes. Y las cifras que se estiman en este momento, que hay alrededor de 700.000 en Chile actualmente descendientes de estos inmigrantes británicos, ¿no? Es llamativo porque podría pensarse que podrían ser más los alemanes, sin embargo fueron los británicos actualmente. Los croatas se van a ubicar fundamentalmente en la zona de Magallanes, Punta Arenas, y en Antofagasta, mayoritariamente Magallanes. Llegaron alrededor de 10.000 a 20.000 en un proceso que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta alrededor de 1915, 1920. Ellos llegan, es bien especial esto porque llegan de una isla, ¿no? Croata, que es la isla de Brac. De ahí vienen la mayoría. Se calcula que actualmente hay alrededor de 400.000 chilenos descendientes de estos croatas que llegaron en esa oportunidad. También llegaron italianos. Todo esto, recordemos que toda esta inmigración se produce por situaciones problemáticas que vivían en sus países. Y el caso de los italianos no es la excepción. Los italianos no se van a ubicar en una zona preferentemente, ya que llegan a distintos lugares, ¿no? Valparaíso, Iquique, La Serena, la Araucanía, Santiago, por cierto, en la Araucanía es conocido el caso de un pueblito que ellos van a fundar, que se llama Capitán Pastene, que existe hasta el día de hoy, donde la mayoría de la población de Capitán Pastene es de ascendencia, ¿no es cierto?, italiana. Llegaron alrededor de 13.000, ¿no? Y se calcula que actualmente hay 180.000 chilenos descendientes de italianos. O sea, ya estamos hablando, si vamos sumando, ¿no es cierto?, una población que se eleva por casi 2 millones actualmente de chilenos descendientes de estos inmigrantes. Y por supuesto hay que entender también la inmigración española. La inmigración española, indudablemente que es la más importante. Gran parte de la población chilena, ¿no?, es descendiente de españoles. Que este proceso, recordemos que parte en el siglo XVI y sigue hasta el siglo XVIII, donde Chile era parte del Imperio Español. Hay que considerar que también después hay oleadas más cercanas a nosotros, como fue, por ejemplo, después de la Guerra Civil Española, 1936, cuando llega un barco, ¿no?, de españoles que vienen en el fondo arrancando, ¿no?, del desastre de la Guerra Civil del año 1936, un barco que se llamó el Winnipeg, ¿no? Y ahí llega una oleada importante de españoles. Pero la más, evidentemente que la más relevante fue la del siglo XVI al siglo XVIII. Principalmente llegaron vascos, castellanos, andaluces y extremeños, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, hay nuevas oleadas de inmigración española durante los siglos XIX y XX. La mayoría abrumadora de los chilenos, casi el 95%, tiene evidentemente apellidos de origen español que provienen, ¿no?, de estas inmigraciones sucesivas a partir del siglo XVI. Y en este momento, por los estudios que se han hecho, ¿no es cierto?, de estudios incluso que hoy día se ocupa hasta el genoma, ¿no?, para ello, el 70% de la descendencia española en Chile es de origen castellano, ¿no? El 15% es de origen vasco-navarro y el 3% es de origen catalán-valenciano o catalano-valenciano, es lo mismo. Así que estos son temas interesantes como la inmigración europea, considerando todos estos países, han marcado, ¿no?, el desarrollo del país. Insistimos en algo que ya habíamos dicho, eso sí, que la población en Chile mayoritaria va a ser la población mestiza, ¿no? Sugerencias, jóvenes. Revisa las videoclases tomando en cuenta las sugerencias que hemos entregado anteriormente. Toma apuntes en tu cuaderno de lo que vas trabajando, tanto en las videoclases, trabajos y clases. Pregunta a través de Google Classroom o en clases sobre los contenidos que no hayan quedado claros en esta videoclase o en las clases en general. Vamos a profundizar algunos de estos temas, por supuesto, en nuestra clase. Jóvenes, de tal manera que ya las sugerencias están hechas, que estén muy bien y nos vemos en clase.